Afinidad Caos 1668. El reino secreto. Gray no sabía cuánto tiempo había pasado, ni cuántas veces había intentado acabar con un ejército o con cientos de miles. Lo había intentado, había fallado, lo había intentado, lo había fallado, lo había intentado de nuevo, y lo había vuelto a intentar tantas veces que casi estaba empezando a quedarse aturdido al respecto. No podía irse, había intentado irse después de intentarlo tantas veces sin éxito, pero no podía. No había puerta en la habitación y ninguno de sus ataques le hizo nada. Apareció nuevamente en escena, su cuerpo cubierto de escamas de dragón, sus ojos emitían un brillo azulado, cargó contra el ejército, con una espada en la mano, era un granjero que cosechaba sus cultivos. De un solo tajo, cortó a miles de soldados. Se produjeron explosiones en diferentes lugares en el ejército de cientos de miles. Sus inscripciones, orbes de fusión, ataques elementales, ataques físicos, ataques mentales, todo a lo que tenía acceso fue utilizado. Peleó como un loco sin preocuparse por su vida, no intentó defenderse. Pensó que sus escamas de dragón, junto con su aterradora destreza física, significa que incluso si es golpeado por algunos ataques de estos tipos, no podrá rasguñarlo. Al menos su etapa de cultivo más alta significa que es inmune a resultar herido en esta pelea. Boom. Bam. Bang. La habilidad destructiva de Gray casi podría calificarse de mágica en este momento. La mayoría de las personas no podrían lograr lo que él está haciendo en este momento, pero allí está, un hombre contra cientos de miles de personas, y estaba causando caos. Pasó un ministro y, en el último segundo, Gray mató a las últimas 80 personas. En ese momento, sus ojos casi podían calificarse de psicóticos, no había nada que pudiera detenerlo. Se desplomó en el suelo en el momento en que terminó la batalla, respirando con dificultad. Felicidades. Esto fue lo que Gray vio en su cabeza, su cuerpo fue teletransportado de regreso a la misma habitación a la que siempre lo habían llevado, y cuando apareció allí, instintivamente tuvo miedo, pensando que había fallado en la tarea una vez más. No sabía cuánto tiempo había estado intentándolo, se sentía como años, meses, semanas, días, horas y, al mismo tiempo, minutos. No entendía por qué no captaba el concepto correcto del tiempo mientras estaba allí, pero no le importaba. Todo lo que quería era que se detuviera. Miró a su alrededor y entonces apareció una figura ante él. Felicitaciones. Y la figura que apareció ante Gray se parecía a una de las estatuas, y se detuvo cuando vio que solo estaba Gray. ¿Dónde están los demás? La figura le preguntó a Gray. ¿Otros? Gray estaba confundido, sin entender la pregunta. ¿Lo completaste tú mismo? La figura le preguntó a Gray escépticamente. Gray miró la figura, luego a su alrededor y asintió. Sí, lo completé solo. Eso es imposible, nadie puede lograrlo solo. La figura no creía ni una palabra que salía de la boca de Gray. ¿Ves a alguien más aquí conmigo? Preguntó Gray a la figura, cansado de intentar explicarle. La figura se congeló. Bueno, no. ¿Qué te dice eso? No dice nada. ¿Los mataste solo para ser recompensado? Solo quiero salir de este lugar, hombre. No sé cuántas veces he intentado hacer esta prueba de mierda. Me gustaría una recompensa, pero en este momento prefiero irme a este lugar que tener que concentrarme solo en obtener una recompensa. Gray estaba realmente frustrado, sentía que estaba al borde de volverse loco. Necesitaba irse a ese lugar y hablar con Boyd y el líder de los conejos para poder averiguar cuánto tiempo había estado fuera. A veces sentía que habían pasado horas, mientras que otras veces sentía que habían pasado años. Podía decir que esto no era normal. La figura miró a Gray, atónita. Por lo que podía ver, podía decir que Gray estaba frustrado y, sinceramente, esa es la reacción que tendría alguien que ha estado intentando una misma cosa una y otra vez durante horas. Esperar. Se acercó a Gray y puso su mano sobre su cabeza. Gray no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la figura pusiera su mano sobre su cabeza. Eso es, y la figura quedó atónita al ver cómo Gray completaba la misión, casi no lo podía creer, por suerte, lo estaba viendo. Gray se sorprendió y al instante adoptó una posición defensiva, preparado para atacar. No esperaba que ese hombre tuviera una forma de revisar su memoria. Tranquilo, solo eché un vistazo a tu memoria con la tarea, nada más. La figura pudo ver la preocupación de Gray y se rió entre dientes. Es normal que todos reaccionen de esta manera cuando se invade su privacidad. Todos tienen secretos, especialmente los elementalistas, y a todos les gustaría que siguieran siendo secretos para siempre.
Por lo tanto, alguien que revise sus recuerdos a la fuerza los pondrá naturalmente en esa posición. Interesante, chico, ya que lo completaste tú mismo, supongo que tendré que darte la recompensa solo a ti. La figura se rió entre dientes y le preguntó a Grey con orgullo. ¿Cuál es tu grado elemental? Puedo aumentar cualquiera de ellos en uno. Cuando Grey escuchó la recompensa, casi se derrumbó. Pasé por ese infierno solo para que me preguntaran si quería que mis grados elementales aumentaran. Grey casi se derrumba, si hubiera sabido que esta era una misión para aumentar solo los grados elementales, ni siquiera habría venido a este lugar. ¿Qué quería decir este hombre con que podía aumentar su grado elemental en uno? ¿Puedes aumentar el nivel por encima del negro? Preguntó Grey. La figura tropezó cuando escuchó la pregunta de Grey, todavía estaba tratando de procesar cómo Grey tenía 8 elementos, pero Grey le estaba preguntando si podía aumentar un grado elemental por encima del negro, incluso él no tenía el grado negro cuando todavía estaba vivo. El hombre tosió y miró a Grey. ¿Todos tus elementos son tan altos? No, pero no tengo problemas en llevarlos allí. La respuesta de Grey hizo que la figura fallara. La figura era más bien una entidad espiritual, por lo que al escuchar las impactantes palabras de Grey, casi regresó al mundo espiritual y dejó que los vivos lidiaran con sus problemas solos. Quiero ayudarte, niño, ¿por qué intentas matarme otra vez? Este era el pensamiento que rondaba por la cabeza de la figura. Cualquiera se habría sentido entusiasmado si hubiera escuchado que sus grados elementales podían aumentar, pero Grey no parecía desconcertado por esto, no era nada nuevo para él, lo cual se podía ver claramente en su expresión facial. ¿Qué quieres? Preguntó el hombre. ¿Puedes darme lo que quieras usar para aumentar mi grado elemental? Tengo algunas personas con las que me gustaría usarlo, preguntó Grey cuando vio la expresión derrotada de la figura. Como había tal recompensa, no le importaba tomarla y pasársela a Coryo a alguien cercano a él. A él no le importaban Klaus y los demás, sus grados elementales estaban aumentando al igual que los suyos, así que no tenía sentido dárselo. La figura lo pensó y luego asintió. Sí, puedo pasártelo. Es una técnica, pero solo se puede usar una vez. Además, no puedes pasárselo a otros. No es que no quiera que lo hagas, pero no puedes. Los requisitos son estrictos y la única razón por la que puedes usarlo es debido al sacrificio que ya se pagó. ¿Cuál es el precio? Grey tenía curiosidad. La mitad de tu esencia vital, y no tiene arreglo. Una vez que la sacrifiques, vivirás el resto de tu corta vida sabiendo que morirás pronto, respondió el hombre. Oh, ya que completé la tarea solo, ¿cuántos obtengo? Preguntó Grey con los ojos brillantes. La única razón por la que lo estás consiguiendo es porque lo lograste solo. Es la recompensa máxima. Normalmente, quienes pasan la prueba son recompensados con técnicas elementales. El hombre vio que Grey esperaba más de lo que debía, por lo que tuvo que explicarle para que no lo malinterpretara. ¿Cuántas personas crees que estarían dispuestas a sacrificar la mitad de la esencia de su vida solo para recompensar a alguien? El hombre casi quería devolver a Grey a la realidad desde el mundo de sueños en el que aparentemente vivía. Grey suspiró y extendió su mano a regañadientes. Está bien, dámela. El hombre se sintió derrotado por el personaje de Grey, quien reaccionaría de esa manera después de que le dijeran que alguien sacrificó la mitad de la esencia de su vida para que él tuviera una recompensa que cambiara su vida. Una de las razones por las que este en particular es superior a esos tesoros que aumentan los grados elementales es que la mayoría de ellos no pueden garantizar que puedan aumentar el grado elemental al grado negro desde el grado anterior, pero este es seguro. El hombre miró a Grey, casi quería llamarlo codicioso, pero pensando en el hecho de que Grey tiene 8 elementos, no se molestó y simplemente le dio un golpecito en la cabeza a Grey. Cuando conozcas a la persona a la que quieres dárselo, simplemente hazle una voluntad y se le transferirá, dijo el hombre, miró a Grey y agregó. Bajo ningún concepto debes intentar siquiera tocarlo. En el momento en que lo toques, se disipará. Al ver la expresión anodina de Grey, dijo. No, no miento. No lo toques. Grey suspiró al oír esto. En el momento en que le entregaron el objeto, lo único que tenía en la cabeza era cómo averiguar cómo era posible. Siempre había sido del tipo curioso, por lo que querría llegar al fondo de algo así, por lo que no poder llegar al fondo del asunto lo hacía sentir incómodo. La figura quería preguntarle a Grey cómo estaba el mundo ahora, pero después de pensarlo un poco, no se molestó. Esto era solo un fragmento de su alma, ¿qué sentido tenía preguntar si ni siquiera podía hacer nada para cambiarlo? Ni siquiera podía salir de esta habitación, mucho menos salir de este lugar.
Tenía una expresión abatida en su rostro mientras enviaba a Gray lejos de la habitación. El mundo estará bien. Me pregunto cómo pudo aparecer un niño así. Incluso en nuestra época no tendrá parangón. El hombre estaba sorprendido por la habilidad de Gray de usar 8 elementos, no solo eso, su uso de matrices, su cuerpo físico, sus ataques, todos eran de primera categoría sin importar el momento que fuera. Lo nuevo siempre superará a lo viejo y... Gray apareció en el salón y vio que Boyd y el líder de los conejos estaban discutiendo, ambos estaban muy relajados. Oh, ¿has vuelto? Bien. Boyd se volvió hacia Gray y le preguntó. Entre un conejo y un cuervo, ¿cuál sabe mejor? La pregunta de Boyd tomó a Gray por sorpresa, no esperaba que lo primero que le preguntarían al regresar fueran preguntas tan sin sentido. Conejo, respondió sin darle importancia. ¿Qué estás diciendo? Los cuervos son los mejores. El líder de los conejos no estaba de acuerdo con esto, miró a Gray y dijo. ¿Recuerdas la sopa de cuervo que preparaste? ¿Has comido algo tan delicioso antes? Técnicamente, su sabor fue mejorado por los ingredientes utilizados en la sopa. Gray no supo en qué momento se vio envuelto en su discusión, pasaron unos minutos antes de que finalmente recordara que acababa de pasar por un proceso espantoso y quería saber cuánto tiempo había estado desaparecido. ¿Cuánto tiempo estuve ausente? Su pregunta hizo que el dúo que todavía estaba en la acalorada discusión se volviera hacia él. Unos minutos, respondieron ambos. Los ojos de Gray casi se salieron de sus órbitas cuando escuchó esto. ¿Unos minutos? Sí, ¿por qué reaccionas de esa manera? Boyd no entendía por qué Gray actuaba de esa manera. Nada. Deberíamos irnos. Gray se levantó y caminó hacia la puerta. Sabía que ya podía irse y que no tenía sentido quedarse más tiempo en ese lugar. «Oh, ¿qué obtuviste?», preguntó Boyd mientras aparecía en el hombro de Gray, ni siquiera quería saber cuál era la prueba, pero estaba 100% seguro de que Gray aprobó lo que fuera. «Puedo ayudar a alguien a aumentar su grado elemental». «No es tan malo», respondió Gray mientras salían del salón. «Manejable». A Boyd y al líder de los conejos no les pareció demasiado interesante, era una recompensa poderosa, pero no es algo que les llamara la atención. Incluso Gray tuvo la misma reacción cuando se lo contaron, por lo que es normal que ellos también tengan esta misma reacción. Y... Gray apareció fuera del salón y miró a su alrededor. Se elevó en el aire y voló en la misma dirección en la que originalmente iba antes de ver este edificio. El paisaje pronto comenzó a cambiar, de su apariencia desértica a una apariencia más verdosa. Había más árboles presentes en el lugar y después de un tiempo, Gray sintió la presencia de algo en el bosque de abajo. Volando más bajo, vio una bestia mágica que yacía perezosamente en el suelo. La bestia mágica parecía un oso, pero era más pequeño que un oso normal y este parecía un poco regordete. El oso sintió la presencia de algo mirándolo mientras tomaba el sol, abrió uno de sus ojos y espió a Gray, al verlo cerró los ojos y continuó su sueño, actuando ajeno a la persona que acababa de aparecer. Gray se sorprendió un poco cuando vio esto, la mayoría de las bestias mágicas habrían atacado en el segundo en que sintieron que él invadía su espacio, pero a esta obviamente no le importaba que él estuviera allí y solo quería dormir. No sabía qué hacer mientras observaba al oso seguir durmiendo. Después de un rato, se fue. No había nada interesante que hacer con el oso, ni percibía ningún tesoro alrededor. El oso en sí mismo podría ser especial, pero Gray ya tenía suficientes bestias mágicas con él, no necesitaba agregar ninguna otra. Más adelante, vio otro edificio. No se demoró y corrió al suelo. Abrió la puerta y entró en un gran salón. Este salón se veía diferente al anterior, ya que no había estatuas en él, sino que estaba construido como un lugar donde se fabricaban armas. Me pregunto si hay algo bueno aquí, pensó Gray para sí mismo. La última vez que consiguió una buena arma mágica, fue durante el viaje a la facción que produjo el último elementalista del plano divino en el continente Aurora. El lugar estaba vacío, solo había talleres para fabricar armas pero nada más. Gray se adentró más en el lugar y vio una habitación. Al entrar en la habitación, se dio cuenta de que no se movía después de intentar abrirla. Miró a su alrededor, tratando de ver si había alguna manera de abrirlo. ¿Podéis ir al otro lado?, le preguntó a Boyd y al líder de los conejos. El dúo se concentró, sin embargo no se movieron. Hay una matriz, respondió el líder de los conejos. Gray no percibió la formación cuando intentó abrir la puerta, no pudo evitar preguntarse qué tan fuerte era la conciencia del líder de los conejos y Boyd. En múltiples ocasiones, el dúo siempre había podido percibir las cosas más rápido que él.
Aumentó su concentración y logró percibir la formación. La complejidad de la formación no era algo con lo que no estuviera familiarizado. Había visto algunas formaciones antiguas, por lo que estaba seguro de poder atravesarlas. Después de un rato, Gray logró atravesarla y la puerta, que se negaba a moverse, se abrió. Gray entró en la habitación y vio que lo primero que vio fueron armas tiradas por ahí, algunas de ellas parecían dañadas, mientras que había unas pocas que parecían estar en buenas condiciones. Los elementalistas rara vez usan armas elementales después de pasar el plano arcano, pero en algunas ocasiones, hay momentos en que las usan. Las armas elementales se utilizan para aumentar el poder de ataque de uno en combate. La única razón por la que los elementalistas no las usan con demasiada frecuencia es que requieren un período de tiempo más largo para desatar ataques, aunque es apenas por un cuarto de segundo, tiempo suficiente para que el oponente derribe a uno. Sin embargo, si se les da suficiente tiempo, las armas elementales son muy efectivas en combate. Una espada puede brindar la ventaja de tener un borde más afilado, que se puede usar fácilmente para cortar cosas con ataques de cuchillas elementales. Gray estaba a punto de recoger una de las espadas cuando con el rabillo del ojo vio una caja. Oh, murmuró mientras caminaba hacia la caja, la miró y la recogió. La caja no era grande, alrededor de 15 pulgadas de ancho. La abrió y vio dos guantes hechos con cadenas que parecían de metal. Los recogió y se los puso en las manos, después de canalizar la esencia elemental en los guantes, desaparecieron de la vista y se fusionaron con sus manos. El pensamiento del chaleco de malla que consiguió hace algunos años vino a su mente cuando los guantes desaparecieron. Lo deseó y apareció, un pensamiento vino a su mente. Los guantes que aparecieron en sus manos comenzaron a cambiar y en las puntas de sus dedos, que estaban cubiertas por los guantes, crecieron grandes garras afiladas. Bien, ya que tengo escamas de dragón, es natural que también tenga garras. Ese fue el único pensamiento que pasó por su cabeza después de conseguir los guantes. Boyd y el líder de los conejos vieron a Gray crear garras para sí mismo y no pudieron evitar preguntarse por qué eso fue lo primero que le vino a la cabeza cuando se puso los guantes. El hecho de que los guantes puedan cambiar de forma significa que son ligeramente fluidos, lo cual es un poco sorprendente pensándolo bien. ¿Cómo sabías que podía cambiar de forma? Gray le contó a Boyd cómo sintió la fluidez de los guantes después de ponerles esencia elemental. No perdió más tiempo y tomó todo lo que había en la habitación. Los guantes eran lo único que le interesaba, pero eso no significaba que tuviera planes de dejar el resto de las cosas allí. Las buenas armas elementales eran bastante raras en el continente Aurora, no le importó distribuir esta entre sus amigos. Recordó que Klaus tenía una espada que aumentaba enormemente su habilidad de hielo cuando la usaba. Después de salir del edificio, Gray continuó explorando el lugar. Sintió que debía haber una razón por la que no pudo entrar a este lugar desde el principio y quería llegar al fondo del asunto. Unas horas más tarde, Gray llegó a una gran montaña nevada. Hay algo bueno aquí. Boyd aguzó los ojos cuando entró en esta montaña, estaba un poco emocionado por lo que había en esta montaña. Gray sabía que Boyd solo actuaba de esta manera cuando el tesoro era algo que le sería beneficioso. Por supuesto, si además era brillante. A lo largo de los años, Boyd ha podido mostrar más moderación cuando se encuentra frente a cosas brillantes debido a haberle causado a Gray algunos problemas cuando se conocieron por primera vez. Al pensar en los días en que Boyd ponía en peligro sus vidas por un objeto brillante, no pudo evitar sacudir la cabeza. Ahora esos días parecen haber sido hace mucho tiempo. Gray aterrizó al pie de la montaña, un camino cubierto de nieve. Comenzaron a ascender lentamente la montaña mientras la inspeccionaban para ver dónde estaría el camino que conducía al tesoro. ¿Eh? Gray levantó una ceja mientras miraba a su alrededor y frunció el ceño. ¿Gatos? Podía sentir que algo se acercaba sigilosamente a ellos, y dado que había ocultado su presencia, podía decir que era un tipo de gato. Una figura ágil se abalanzó sobre Gray desde atrás, apuntando a su cabeza. Gray, que ya estaba preparado para esto, se hizo a un lado, esquivando la figura que se abalanzaba sobre él. Vio la figura correctamente cuando pasó junto a él, era un leopardo de las nieves, su pelaje se desvaneció en el paisaje y en el momento en que aterrizó en el suelo, aparentemente desapareció de los ojos de Gray, pero aún podía sentir un poco su presencia, sin embargo, no tenía idea de dónde se encontraba. Esto será complicado. Ese era el único pensamiento que Gray tenía en la cabeza mientras revisaba los alrededores en busca del leopardo de las nieves que había desaparecido. Vacío.
Echó un vistazo a Boy, quien negó con la cabeza, él tampoco podía sentir la ubicación exacta del gato. Una de las razones por las que podía colarse en la mayoría de los lugares con facilidad se debía a la habilidad innata de la mayoría de los felinos, que les otorgaba una agilidad excepcional y la capacidad de esconderse a plena vista sin que los atraparan. Era evidente que este leopardo estaba cerca de ellos, pero no podían encontrarlo. Está bien, nos ocuparemos de eso en el camino a la cima. Gray no tuvo tiempo de quedarse allí esperando a que saliera el leopardo, continuó avanzando. Este no fue el primer ataque de bestias mágicas al que se enfrentó desde que entró al reino secreto. Mientras lo exploraban durante las últimas horas, se encontraron con un par de bestias mágicas y, como esta, la mayoría de ellas atacaron. Solo unas pocas, como el primer oso que vio, no se preocuparon por él y continuaron haciendo lo que estaban haciendo antes de que llegara Gray. A medida que avanzaban hacia la montaña, Gray había sido atacado al menos 8 veces, pero el leopardo era demasiado rápido para atraparlo, por lo que, aparte de poder esquivar los ataques, no pudo hacerle nada. Estaba un poco frustrado por el acoso constante del leopardo. No era tan fuerte, pero no había forma de que pudiera atraparlo, por lo que estaba prácticamente ileso mientras los ataques continuaban. Gray estaba empezando a sentirse irritado por los ataques del leopardo, pero finalmente perdió el control cuando notó que el tiempo entre cada ataque se reducía a la mitad. Era como si lo atacaran el doble en poco tiempo. Su campo de fuerza gravitacional apareció a su alrededor, no tenía tiempo de seguir jugando este juego del gato y el ratón con el leopardo, ya que quería irritarlo, iba a matarlo. Silbido. Gray sintió que el leopardo atacaba una vez más, sin embargo, el leopardo, que antes era rápido, no pudo hacer ningún movimiento cuando entró en la región del campo de fuerza gravitacional de Gray. El cuerpo del leopardo cayó al suelo, incapaz de hacer ningún movimiento. El leopardo se mantuvo en la misma posición de ataque mientras se desparramaba en el suelo, incapaz de moverse. No vayas tan rápido, ¿verdad? Gray sonrió mientras miraba al leopardo. Estúpido humano, morirás si vienes por nuestro tesoro, dijo el leopardo con frialdad. Oh, ¿sabes dónde está el tesoro? Matarte no vale la pena, ¿por qué no me llevas hasta allí y estaremos a mano? Gray no creía que el leopardo supiera nada sobre el tesoro, pero como habló de él, significaba que probablemente sabía dónde se encontraba y podía ayudarlos a encontrarlo. Sobre mi cadáver, asqueroso humano. El leopardo, aunque no podía moverse en ese momento porque estaba tratando de adaptarse al cambio de gravedad, todavía no tenía planes de ceder ante Gray. Verás, no es una petición. Gray se acercó al leopardo y le puso la palma de la mano en la cabeza. El leopardo, naturalmente, quiso contraatacar e intentó morder la mano de Gray, pero un simple golpe en la cabeza obligó al leopardo a bajar su enorme cabeza mientras Gray colocaba su mano firmemente sobre la cabeza del leopardo. El leopardo rugió de dolor unos segundos después. Pronto quedó bajo el control mental de Gray. Por supuesto, obtener la información fue un poco difícil, pero después de ponerlo bajo su control, notó que podía sentir algo en la montaña de nieve. Siempre que colocaba a alguien bajo su control mental, compartía una cierta forma de conexión con esa persona. Es una cosa unidireccional y solo él puede sentirlo, por lo que no le preocupaba que alguien más supiera su secreto. Oh, ¿quién hubiera pensado que no necesitaría hacer nada más? Se rió entre dientes e hizo que el leopardo tomara el control una vez más. Lo encontré. Cuando el leopardo lo escuchó decir esa palabra, no supo qué sucedió después de que Gray puso su mano sobre su cabeza, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. A diferencia de la mayoría de las personas que habían sido puestas bajo el control de Gray, Gray no esperaba que un leopardo de las nieves fuera el primero en tener algún recuerdo de momentos antes de que fueran puestos bajo su control. Eso es imposible. Solo los de mi tribu pueden sentirlo. El leopardo sintió que Gray le estaba mintiendo. Gray no tuvo fuerzas para explicarle al leopardo, por lo que comenzó a caminar en dirección al tesoro. Ya no se movía en la misma dirección, sino que comenzó a descender la montaña. Tenía que entregárselo al leopardo, lo había estado atacando sin parar, e incluso aumentó el tiempo entre cada ataque a medida que ascendían la montaña, que creía firmemente que el tesoro estaba en algún lugar cerca de la cima de la montaña. ¿Quién hubiera pensado que el tesoro en realidad está escondido debajo de la montaña y solo se puede acceder a él desde una abertura secreta allí? Si Gray no hubiera tenido la conexión con el leopardo, nunca lo habría sabido. El hecho de que ni siquiera Boyd supiera el camino hacia el tesoro demostró lo mágico que era.
El leopardo tiene razón, solo los de su tribu pueden percibir este lugar y, afortunadamente, Gray no lo mató desde el principio, de lo contrario, habría vagado por este lugar durante un largo período antes de encontrar el tesoro. Al pie de la montaña, Gray caminó hasta donde podía sentir fuertemente el aura de la abertura, y bajo la mirada sorprendida del leopardo que los había estado siguiendo dócilmente, entró por la abertura. Eso es imposible. Eso es imposible. El leopardo no pudo contener su sorpresa, esto no debería estar pasando, ¿cómo puede un humano sentir algo que ni siquiera otros gatos pueden sentir? Ni siquiera los leopardos de las nieves de otras regiones podrían percibir este tesoro. La única razón por la que podrían hacerlo es porque nacieron aquí y lo han asimilado en gran medida. Este fue el mayor tesoro que dejó el dios gato, y ahora un humano ha descubierto su paradero. Humano, no te sirve de nada, por favor, no entres, suplicó el leopardo, pero antes de que pudiera terminar su declaración, la figura de Gray ya había entrado por la abertura. El leopardo corrió tras Gray, con la esperanza de evitar que tomara su tesoro más sagrado. El leopardo corrió tras Gray, que ya había atravesado la abertura. Gray fue recibido por una gran cueva, pero se dio cuenta de que era muy espaciosa a medida que avanzaba. Era como si hubiera una ciudad entera escondida en la montaña. Para ser honesto, esta no era la primera vez que veía algo así, pero probablemente era la primera vez que veía uno usado por bestias mágicas. Había un camino que conducía más adentro de la cueva, y justo cuando estaba a punto de comenzar el viaje hacia la cueva, vio al leopardo corriendo tras él. No me molestes, no pienses que no te voy a matar. La única razón por la que el leopardo todavía estaba vivo era porque Gray no veía ningún sentido en matarlo, después de todo, le ahorraba la molestia de tener que explorar este lugar durante horas buscando la abertura cuando estaba al pie de la montaña todo el tiempo. También está el hecho de que técnicamente estaba invadiendo su espacio, aunque había matado innumerables bestias mágicas de esta manera, no quería seguir matándolas sin motivo ya que todas estas bestias mágicas tenían vida, pero si alguno de ellos quería matarlo a toda costa, no le importaba devolver el favor. El leopardo se detuvo al oír las palabras de Gray. Sabía que no estaba al nivel de Gray, por lo que quería ver si podía suplicarle que dejara ese lugar en paz. Si vuelves a abrir la boca perderás la capacidad de hablar para siempre, añadió Gray cuando notó que el leopardo dudaba. Boyd quería este tesoro, así que iba a conseguirlo, no importaba lo que dijera el leopardo. Después de atravesar el sendero, vio una civilización floreciente, bueno, de leopardos. La mayoría de las bestias mágicas del exterior prefieren vidas solitarias, pero estos leopardos han formado tribus, al igual que esas bestias del bosque. También hay innumerables casos como estos. Las bestias mágicas crearán una tribu y luego vivirán con la ayuda de sí mismas para protegerse y también para darse la oportunidad de crecer, en lugar de matarse entre sí. El leopardo no habló mientras lo seguía por detrás en secreto. Sabía que Gray sabía de su presencia, pero como no decía nada, significaba que no le importaba que estuviera cerca. Siempre y cuando no se interpusiera en el camino de Gray, claro. ¿Vacío, puedes sentirlo? Le preguntó Gray a Boyd después de que se infiltraron en la tribu de los leopardos de las nieves. Boyd asintió y dijo: está ahí. Vamos. Tienen una bestia mágica de rango 8 en etapa final que lo protege. No hay forma de colarse. Las palabras de Boyd alarmaron a Gray. Una bestia mágica de etapa avanzada definitivamente no sería fácil de tratar. Incluso un soberano elemental de etapa avanzada entre los humanos, ni siquiera los que son genios, sino los normales son muy difíciles de tratar, mucho menos una bestia mágica que en la mayoría de los casos son mejores que sus contrapartes humanas en el mismo nivel de cultivo. No te preocupes. ¿Dices que esto es bueno para ti? Preguntó Gray para ver si valía la pena. El mejor tesoro que he visto jamás, respondió Boyd. Boyd es alguien que tiene un estándar muy alto cuando se trata de tesoros, y en sus viajes, se ha encontrado con innumerables tesoros de primer nivel. El solo hecho de que dijera que este era el mejor tesoro que jamás había visto significa que probablemente desafíe al cielo. Boyd ya es asombroso tal como es, agregarle este tesoro que desafía al cielo solo lo hará aún más poderoso. La curiosidad de Gray hacia este tesoro aumentó porque él también quería ver qué podía poner tan nervioso a Boyd. Pensando en el leopardo en las últimas etapas del octavo rango con el que tiene que lidiar, sintió un ligero dolor de cabeza. Por el aspecto de las cosas, sabía que no había forma de que pudiera ver este tesoro. Como mucho, distraería al leopardo mientras estaba en el vacío y tomaría el tesoro. Después de pensarlo un poco, Gray se volvió hacia el leopardo que los había estado siguiendo en silencio durante todo este tiempo.
Parece que aún tienes algunos usos. Gray no quería tener problemas y, como es una persona meticulosa, la mejor manera de entrar al lugar donde se guardaba el tesoro era con la ayuda de este leopardo. El leopardo se utilizará para recopilar información, mientras que Gray verá si puede engañar al leopardo de rango 8 de la etapa final. El leopardo fue puesto bajo el control de Gray y tomó la delantera. Escóndete dentro de su cuerpo. Así estarás más cerca del tesoro, sugirió Gray. Boyd no tuvo ningún problema en crear un espacio en el cuerpo del leopardo y sabía que mientras fuera lo suficientemente cuidadoso, nadie aquí podría sentirlo a menos que quisiera ser encontrado. El leopardo entró en la tribu y se dirigió directamente a la parte oriental de la misma. Allí se guardaba el tesoro, y esa era también la región donde residía el leopardo de rango 8 de la etapa avanzada. Gray tenía cuidado porque no quería quedar expuesto. No estaba familiarizado con los otros leopardos de la región, y eso no era algo que debería suceder, ya que este leopardo era un leopardo de rango 8 y, por lo tanto, debería tener un estatus bastante alto aquí. El leopardo podría clasificarse entre los principales expertos de la tribu leopardo de las nieves. En el mundo humano, esta era una fuerza muy poderosa, y solo las principales facciones y familias no tendrían que preocuparse por ellos. Pensando en ello, Gray se dio cuenta de que las tribus de estas bestias mágicas siempre tienden a tener al menos una bestia mágica de rango 8 en etapa avanzada en ellas que actúa como el líder de la tribu. Pasaron unos minutos antes de que el leopardo maniobrara con éxito su camino hacia donde se encontraba el tesoro. Tan pronto como estuvo a unos cientos de metros de distancia, el nivel de cultivo de las bestias mágicas en el área se disparó. Desde las etapas intermedias del séptimo rango hasta las etapas iniciales del octavo rango. Si no fuera por las poderosas habilidades espirituales de Gray y Boyd, no habrían podido sentir la fuerza de estos tipos que estaban escondidos. Gray sabía que le resultaría difícil acercarse demasiado al tesoro. En el momento en que estos leopardos percibieran cualquier tipo de anormalidad, atacarían de inmediato y preguntarían más tarde. Después de todo, este era su tesoro sagrado. Vacío, ¿puedes entrar desde aquí?, preguntó suavemente. No, necesito acercarme más. Respondió Boyd, todavía estaba demasiado lejos del tesoro. Necesitaba adentrarse al menos 100 metros en él. Los leopardos de la región no le ponían las cosas más fáciles. Espera, me temo que solo tendrás unos segundos para colarte. No desperdicies la oportunidad. Gray quería atraer a todas esas bestias mágicas a donde estaba, pero sabía que si el leopardo de rango 8 en etapa tardía no aparecía, entonces no tendría sentido. Se limpió el polvo de la parte superior y voló por los aires, miró a la tribu y suspiró. Las cosas que hago por mis amigos. Estoy aquí para desafiar a los grandes leopardos de las nieves. Espero ser bienvenido, dijo con voz alta y clara. La tribu leopardo no esperaba ningún visitante, especialmente uno tan descarado como este. Todos los leopardos de la tribu salieron. Miraron hacia arriba y vieron a un pequeño humano flotando en el aire con las manos detrás de la espalda. Era como si estuviera ejerciendo dominio sobre todos ellos mientras permanecía de esa manera. Un humano se atreve a entrar en nuestra tribu y actuar con presunción. Mátenlo. Un fuerte rugido surgió de las profundidades de la parte oriental de la tribu. Gray sabía que era la voz de la bestia mágica de rango 8 de la etapa final. No pudo evitar rezar para que saliera. Si no salía, no habría forma de que Boyd pudiera colarse en el lugar donde se guardaba el tesoro. 2 leopardos de las nieves en las primeras etapas del octavo rango volaron por el aire para enfrentarse a Gray. Estos eran leopardos que buscaban ganarse el favor ante los ojos del líder. Ha pasado mucho tiempo desde que un humano irrumpió en nuestra tribu. Lo que puedo decir es que ninguno ha salido vivo de este lugar. Es la razón por la que seguimos sin ser descubiertos durante cientos de años. Solo estoy aquí para entrenar con los famosos leopardos de las nieves, no tengo malas intenciones. Grace mostró humilde y no mostró ningún aire de arrogancia. No importa, todos los invasores reciben el mismo castigo. La ejecución. Rugió uno de los leopardos y cargó contra Gray. Gray esperaba esto en primer lugar, las bestias mágicas no son del tipo que le gusta hablar, atacan al más mínimo desacuerdo. Sus labios se curvaron hacia arriba mientras decía, no eres suficiente para castigarme. Auge. El cuerpo del leopardo de las nieves que había venido a desafiar a Gray se estrelló contra el suelo mientras él permanecía en el cielo mirándolos. Tenía una expresión en blanco mientras derrotaba al leopardo de las nieves. Este era un leopardo de las nieves que tenía un par de cientos de años, pero comparado con Gray, la diferencia de fuerza es impactante.
Todo lo que se necesitó fue un solo ataque de Grey y fue derrotado. Me temo que van a tener que ponerse un poco serios. Si esto es todo lo que los poderosos leopardos de las nieves tienen para ofrecer, entonces parece que he perdido el tiempo. Dejaré que mi hermana pequeña venga a enfrentarlos. Las palabras de Grey enfurecieron a los leopardos de las nieves. Las bestias mágicas son orgullosas, escuchar a Grey hablar sobre su clan de esta manera hizo que todos y cada uno de estos leopardos de las nieves se enojaran. Apareció otro leopardo de las nieves, este se encontraba en la etapa intermedia del 8º rango. Según la deducción de Grey, este leopardo tiene al menos 1000 años. Grey no pudo evitar sentirse asombrado por su edad. Es asombroso que sea tan viejo y parezca que está tan lejos de morir de vejez. Su visión de la edad se ve muy afectada debido al crecimiento en el Imperio Azure, por lo que incluso después de llegar al continente Aurora, todavía está sorprendido por el hecho de que haya varias personas mayores de 1000 años. Niño, este no es el lugar para que te pongas arrogante. Por el bien de tu familia, te dejaremos ir con vida. No nos tientes más, aléjate. El leopardo de las nieves que apareció no se apresuró a atacar a Grey, sino que trató de convencerlo de que se fuera. Las bestias mágicas son conocidas por su naturaleza agresiva, pero eso no significa que no supieran cómo funciona el mundo. El hecho de que Grey fuera tan joven y pudiera mostrar tanta fuerza significa que su pasado es aterrador. Por mucho que no aceptaran intrusos, había algunas excepciones, siendo Grey una de ellas. Grey inclinó la cabeza hacia un lado y preguntó: ¿por qué haría eso? Vine a probar mi fuerza y no me iré sin probarla. El leopardo se irritó un poco con las palabras de Grey, se nota que no las tomó en serio. Emitió un suave gruñido de descontento y se giró para mirar hacia la parte este de la tribu, aparentemente buscando una respuesta desde allí sobre cómo lidiar con este problema. Grey es poderoso, se dieron cuenta por el hecho de que logró derrotar al leopardo anterior con un solo ataque, sin embargo, eso no significa que este leopardo le tenga miedo, simplemente no quería lastimar al heredero de alguna fuerza poderosa y poner a su tribu en peligro. Pareces tener miedo, ¿por qué? Preguntó Grey, curioso de saber por qué este leopardo prefería hablar con él en lugar de atacarlo. No le tengo miedo a nadie. Deja nuestra tribu, no tenemos ninguna enemistad contigo ni con tu familia, dijo el leopardo con firmeza. Oh, parece que tienes miedo de que si algo me pasa, tu tribu será aniquilada, ¿verdad? Grey descubrió la razón detrás de la renuencia del leopardo a no luchar. Una sonrisa apareció en su rostro mientras casi decía, bestia tonta. Si hubiera sabido que estos leopardos tenían miedo de cualquier represalia por parte de su familia, lo habría utilizado para obligarlos a que le entregaran los tesoros hace mucho tiempo. ¿Quién lo habría sabido? Como ya estaba aquí y esa información le había sido revelada, no veía ninguna razón por la que no debería usarla para forzar la salida del líder de la tribu. Logré una vez, salí a probar mi fuerza y no me iré sin hacer eso. Si te niegas, no me iré, dijo con una sonrisa. Estos leopardos de las nieves estaban en ese reino secreto, pero aún así sabían cómo funciona el mundo en general. Bueno, incluso aquí hay jerarquías y es normal que esto suceda. Ven, déjame probar tu fuerza. Grey tomó la iniciativa de atacar, sin esperar la respuesta del leopardo. El leopardo no esperaba que Grey atacara así como así, pero estaba preparado. Tenía más de 1000 años y había experimentado demasiadas cosas en la vida, no había forma de que permitiera que un niño pequeño que incluso sus bisnietos son mayores. Auge. El leopardo bloqueó el ataque del rayo de luz de Grey. No quería pelear, pero eso no significaba que se echaría atrás en una pelea. Como el humano quería morir pronto, no le importaba enviarlo de regreso a su camino. El leopardo era muy rápido, rugió y su figura desapareció. Los ojos de Grey se abrieron de par en par cuando vio esto, la diferencia de velocidad entre este leopardo de las nieves y el que lo atacó mientras ascendía la montaña era enorme. El leopardo apareció detrás de él mientras agitaba sus garras hacia él. Se dio la vuelta y, al igual que el leopardo, su figura desapareció. Él también era rápido, pero en este momento, su elemento espacial era lo que usaba. Apareció detrás del leopardo de las nieves y lo atacó, golpeándolo en la cabeza. El leopardo vio el ataque de Grey, contrariamente a las expectativas de este, no lo esquivó, sino que se movió de forma humana. Con una de sus patas, agarró la pierna de Grey que se dirigía hacia su cabeza y aprovechó el impulso de Grey para lanzarlo hacia un lado. Grey fue tomado por sorpresa, por lo que perdió el control de su cuerpo por un corto tiempo, pero dada su experiencia en batalla, reaccionó rápidamente, reajustando apresuradamente su cuerpo en el aire para asegurarse de que no fuera atacado nuevamente después de ser arrojado a un lado.
El leopardo no esperaba que Grey atacara de una manera tan ordenada, incluso después de ser arrojado a un lado, antes de que el leopardo pudiera reaccionar, Grey ya se había reposicionado, asegurándose de que no estaba en una posición desventajosa, lo cual era un testimonio de su impactante experiencia de batalla. La expresión del leopardo se volvió seria mientras atacaba una vez más, ya que la pelea había comenzado. ¿Qué sentido tenía contenerse? Golpeará a Grey, pero sabía que no debía lastimarlo gravemente. No tenía la fuerza para repeler a la familia que estaba detrás de Grey. En los últimos años, algunas tribus fueron exterminadas por ser demasiado agresivas con estos prodigios humanos que se infiltraban en sus tribus. Es natural que estas sean las reglas de las tribus de bestias mágicas, pero todas las reglas tienen personas a las que se les vuelve inútiles. Tomemos como ejemplo a Grey, él es una de esas personas. Si Grey es asesinado aquí, entonces toda la tribu Leopardo de las Nieves estará prácticamente desaparecida. Por orgullosos que sean estas bestias, preferirían proteger a su tribu y soportar la vergüenza antes que matar a Grey. Boom. Bam. Bam. La velocidad de su intercambios fue aterradora. Ambos bandos se destacaron en términos de velocidad. Bueno, Snow Leopard era ligeramente superior con su velocidad de ráfaga corta, pero el elemento espacial de Grey le dio la oportunidad de igualar a Leopard. La mayoría de los leopardos que observaban no podían creer que Grey estuviera luchando contra este leopardo en igualdad de condiciones. Esta era la primera vez que veían a un prodigio humano de ese calibre. Es de conocimiento común que la mayoría de las bestias mágicas son superiores a los humanos en el mismo reino, por lo que están acostumbradas a reprimir a sus contrapartes humanas. Sin embargo, este es uno de esos casos en los que la bestia mágica no obtuvo ventaja sobre su contraparte humana. La lucha continuó y algunas cuevas que eran la residencia de algunos de los leopardos de las nieves de la tribu habían sido destruidas por la fuerza destructiva del impacto de los ataques del duro. Grey se dio cuenta de esto y aunque no quería destruir el lugar, también quería forzar al leopardo de las nieves de rango 8 en etapa tardía a salir por todos los medios. Tengo que usar ataques aún más destructivos. No quería matar a ninguno de los leopardos de las nieves que había aquí, pero eso no significaba que no pudiera herir a algunos y causar una pequeña destrucción. Mientras el líder de la tribu de los leopardos de las nieves no saliera, continuaría con su destrucción. Auge. Explosión. El número de cuevas destruidas aumentó exponencialmente y en cuestión de un minuto, el 50% de las cuevas en la región de la batalla habían sido destruidas. Todos los leopardos de las nieves por debajo del 8º rango que resultaron heridos por el impacto de los ataques. El leopardo de las nieves que luchaba contra Grey aumentó su fuerza cuando notó que Grey lo estaba superando, lo que provocó una destrucción masiva. Quería detener la pelea, pero por alguna razón, Grey se volvió más agresivo con sus ataques, no le dio la oportunidad de retirarse. Humano, estás yendo demasiado lejos. Rugió al ver la destrucción masiva que la pelea había causado a su tribu. Era evidente que Grey lo estaba haciendo a propósito. ¿Qué quieres decir? Solo nos estamos poniendo a prueba el uno al otro. Grey se rió mientras atacaba con más vigor aún. Era como si estuviera motivado. Auge. La batalla sacudió la montaña y cada vez más cuevas que eran la residencia de los leopardos de las nieves fueron destruidas. En este momento, 1/3 de todas las cuevas de la tribu han sido destruidas. A este ritmo, no pasarán otros 10 minutos antes de que toda la tribu de los leopardos de las nieves sea destruida. Suficiente. Un rugido poderoso surgió de dentro de la tribu, junto con una presión que sacudió la tierra y obligó a todos los leopardos de las nieves presentes a inclinar la cabeza. Este era el líder de su tribu, el leopardo de las nieves de 8º rango en la etapa final. Su fuerza es muy superior a la del Snow Leopard Grey de etapa intermedia con el que luchaba actualmente. Aunque se trataba de un reino menor, la diferencia de fuerza es enorme. Este también es el caso de los humanos. En el plano soberano, la diferencia entre un soberano de 7ª etapa y un soberano de 6ª etapa es inimaginable. Por supuesto, hay algunas personas que podrían superar esa brecha. Se podría decir que Grey está entre los genios más destacados que pueden lograrlo. Sus amigos no estaban exentos, ya que sus talentos eran incomparables. La presión del líder de la tribu Leopardo de las Nieves llegó a Grey, e inmediatamente después de que llegó, la naturaleza dominante del orbe del caos que estaba en el cuerpo de Grey reapareció después de un largo periodo, descartando la presión del líder de la tribu. El líder de la tribu Leopardo de las Nieves esperaba que su presión fuera suficiente para poner a Grey en su lugar, pero no esperaba que fuera completamente inútil contra Grey.
Oh, hay uno aún más fuerte, ¿por qué no saliste desde el principio? Gray sonrió y agregó. No deberías haberme permitido jugar con este gatito cuando hay un gato más grande. El líder de la tribu observó la destrucción causada por la batalla entre Gray y el Snow Leopard anterior. Humano, puede que no te mate, pero parece que tendré que castigarte en nombre de tus padres. Los seres rebeldes como tú deberían ser exterminados. El leopardo de las nieves estaba molesto, pero sabía que no había forma de que se atreviera a hacer algo más que lastimarlo, incluso causar heridas graves pondría a toda su tribu en peligro. Se ha encontrado con prodigios humanos como estos, y ha visto cuán aterrador es el poder detrás de ellos, y ninguno de ellos parece estar al nivel de Gray, lo que significa que su estatus es definitivamente superior. Gray tenía una mirada confiada, no se movió y dijo. Mientras puedas derrotarme, naturalmente aceptaré cualquier castigo que tengas para mí. Humano, espero que no te arrepientas de tus palabras, dijo el leopardo de las nieves. Por supuesto, y las pupilas de Gray se dilataron antes de que pudiera terminar la frase. Es rápido. Estallido. Gray reaccionó rápidamente, creando un muro de tierra frente a él, tratando de usarlo para bloquear el camino del leopardo de las nieves. La pared de tierra se agrietó, pero no se rompió, lo que hizo que Gray soltara un suspiro de alivio. Oh, no. El corazón de Gray se hundió, no podía sentir la presencia del leopardo de las nieves al otro lado de la pared, lo que significaba una cosa, no estaba allí. Los ojos de Gray se movieron a una velocidad impactante mientras intentaba localizar al leopardo de las nieves. Auge. Sintió al leopardo de las nieves, pero ya era demasiado tarde. Fue cortado por las poderosas garras del leopardo de las nieves y su figura se estrelló contra el suelo, provocando un cráter de 5 metros de profundidad. Los leopardos de las nieves de la tribu estaban emocionados al ver a Gray siendo derrotado por su líder. Los comentarios arrogantes de Gray hicieron que desarrollaran odio hacia él, desafortunadamente no fueron lo suficientemente fuertes como para derrotarlo, e incluso el primer anciano de la tribu no pudo hacerle nada, y solo cuando el líder de la tribu salió puso a Gray en su lugar. Gray salió del cráter y se quitó el polvo de la ropa, miró al líder de la tribu y estiró su cuerpo, una sonrisa en su rostro mientras su figura desaparecía. Estallido. Gray y el líder de la tribu se enfrentaron, y aunque Gray era más débil, no dejó que el líder de la tribu obtuviera la ventaja. Después de verse obligado a retroceder unos pasos por el impacto del ataque, utilizó su elemento fuego para atacar al líder de la tribu. Las llamas se dispersaron a la fuerza por el viento del leopardo de las nieves. Gray recibió disparos de fragmentos de hielo, que esquivó y desató algunos de los suyos. El líder de la tribu tenía un poder de ataque superior, pero Gray se mantenía firme. No era imprudente con sus ataques y se aseguraba de esquivar algunos ataques que consideraba demasiado peligrosos para enfrentarlos de frente. ¡Bum! ¡Bam! ¡Bam! El dúo comenzó a realizar movimientos a la vez. Gray ni siquiera estaba asustado de una batalla física con el líder de la tribu, después de todo, tiene un físico muy fuerte. La velocidad de su choque fue una locura, y a excepción de los dos leopardos de las nieves en las etapas intermedias del octavo rango, los demás no pudieron seguirles el ritmo. El leopardo de las nieves, que era el primer anciano con el que Gray había estado luchando anteriormente, se sorprendió por el hecho de que Gray pudiera seguir el ritmo del líder de la tribu a pesar de que estaba unas cuantas etapas por debajo de él. Hay que saber que la velocidad es una de las habilidades innatas de los leopardos de las nieves, por lo que el hecho de que Gray pudiera seguir el ritmo de los líderes de la tribu estando algunas etapas más abajo que él significaba que en la misma etapa, casi se puede decir que la velocidad de Gray no tiene paralelo. ¿Qué clase de monstruo es este? Esa era la única pregunta que rondaba la cabeza del primer anciano. Una cosa es seguirle el ritmo a él, pero seguirle el ritmo al líder de la tribu es chocante desde su punto de vista. El primer anciano no fue el único que se sorprendió, incluso el líder de la tribu que estaba luchando con Gray no podía creer que Gray, a quien planeaba darle una lección, no solo pudiera seguirle el ritmo, sino que sus habilidades de ataque fueran sobresalientes. Cualquier otra persona habría sido completamente reprimida por el líder de la tribu, y aunque el líder de la tribu tenía la ventaja, no estaba reprimiendo a Gray. Gray pudo contraatacar e incluso obligarlo a retroceder en algunas ocasiones. Gray, por otro lado, estaba estupefacto. La cantidad de cráteres que su cuerpo había formado en ese lugar había superado los 10 y podía sentir que su cuerpo empezaba a mostrar signos de dolor. La única razón por la que aún podía luchar era la adrenalina de tener que luchar contra un oponente tan poderoso. No creía haber luchado contra alguien así desde que entró en el plano soberano.
Había peleado con algunos expertos más fuertes que él, pero la brecha era de alrededor de 2 etapas o más, y los humanos son relativamente más débiles que las bestias mágicas, lo que hacía que este fuera diferente. Vacío y... Necesito más tiempo. Esta cosa es difícil de conseguir. ¿Cómo que necesitas más tiempo? ¿Qué más significa? Me están golpeando aquí. No vas a morir, mierda. Y Gray no pudo completar lo que quería decir antes de que el líder de la tribu lo enviara a devorar una vez más. Estallido. Su figura se estrelló contra las paredes, creando otro cráter, este un poco más profundo debido a la mayor fuerza que el líder de la tribu estaba empezando a usar. Al ver esto, Gray casi quiso llorar, pero no había lágrimas que derramar. El líder de la tribu había sido indulgente con él, al ver que estaba demostrando ser terco, quería mostrarle la diferencia entre ellos. Humano, no puedes ganar contra mí, vete mientras aún tengo mi temperamento bajo control, dijo el líder de la tribu con calma mientras Gray salía del cráter. ¿Qué quieres decir? Estoy empezando, dijo Gray, un poco sin aliento. Era fácil ver lo presionado que se sentía por la pelea, pero aún así seguía luchando. ¿Todos los humanos son así de estúpidos? Esta era la pregunta que rondaba en la cabeza de la mayoría de los leopardos de las nieves presentes. Podían ver que Gray era inferior al líder de la tribu, por lo que estaba siendo derrotado, pero no quería rendirse. Podría ser que su cabeza recibió un golpe muy fuerte y se quedó mudo. Algunos de los leopardos de las nieves creyeron que así era, porque cualquiera en su sano juicio ya se habría dado por vencido. Gray no le dio oportunidad al líder de la tribu de hacer nada, atacó instantáneamente, obligándolo a seguir luchando con él. El líder de la tribu gruñó de ira cuando vio que Gray se acercaba a él una vez más. Estaba empezando a irritarse por la forma en que actuaba Gray y estaba empezando a perder el control de su temperamento. Gray notó el repentino aumento de poder en el líder de la tribu. Ahora, cada ataque lo obligaba a retroceder y, ante cualquier error, podía resultar gravemente herido. Sabía que no podía cometer ningún error ahora y su experiencia en batalla entró en juego en ese momento. La experiencia de batalla de Gray es impactante para su edad, ha estado en demasiadas peleas de vida o muerte desde que se convirtió en elementalista y comenzó su viaje a la cima, por lo que al ser puesto en esta posición, su aterradora habilidad entró en juego. El líder de la tribu, que pensó que sería capaz de suprimir por completo a Gray ahora que se había puesto serio, se quedó atónito cuando notó el cambio en Gray. Se dio cuenta de que esto no era algo que simplemente sucedió, sino que se había perfeccionado durante años y ahora Gray solo estaba mostrando partes de eso. Contra cualquiera de su edad, Gray podría considerarse el número 1 en términos de experiencia de batalla. El dúo comenzó a intercambiar golpes y, esta vez, fueron un poco más rápidos que antes. Esta vez, incluso el primer anciano apenas pudo seguir su ritmo. No podía creer lo que veían sus ojos, al ver que incluso cuando el líder de la tribu hablaba en serio, el humano aún podía seguirle el ritmo. El líder de la tribu era superior en términos de velocidad a la mayoría de las bestias mágicas en la misma etapa que él, pero Gray podía seguirle el ritmo, aunque apenas, todavía era impactante dada la brecha en las etapas de cultivo. Pasaron unos minutos y tanto Gray como el líder de la tribu resultaron levemente heridos. El pelaje blanco del leopardo de las nieves tenía algunas manchas negras además de rojas. Gray logró herirlo, pero no salió ileso. Gray podía decir que al menos 2 costillas estaban rotas, su brazo izquierdo se sentía entumecido, estaba 100% seguro de que también estaba roto. Maldita sea Void, ¿aún no has terminado? Esta vez, Gray sabía que si continuaba, podría causarse algunas lesiones graves que dificultarían su exploración de este lugar. En ese momento, necesitaba al menos 5 días de recuperación antes de poder comenzar a explorar una vez más. E incluso con esto, tendría que evitar cualquier batalla ya que no se habría recuperado por completo en ese momento. Él solo quería buscar tesoros, y cualquiera que requiriera pelear, enviaría a Void en su lugar. Ya terminé. Puedes dejar de pelear ahora. Gray dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar esto, los ojos del líder de la tribu comenzaban a ponerse rojos, y justo cuando quería desatar su ataque más poderoso y tiempo muerto. Gritó Gray mientras se retiraba. Ya no me interesa pelear contigo. Puedes regresar ahora, yo me voy. Con esa declaración, antes de que el líder de la tribu pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Gray había excitado a la montaña por la forma en que entró. Fue rápido y estaba claro que no quería seguir enfrentándose al líder de la tribu. Todos los leopardos de las nieves aplaudieron al ver esto.
Se dieron cuenta de que Gray huyó por miedo a continuar la pelea, lo que significaba que su líder de tribu era el más fuerte. Bueno, dada la cantidad de cráteres que Gray formó en la tribu, no necesitaban que nadie les dijera quién era más fuerte. El líder de la tribu miró en la dirección en la que corría Gray y meneó la cabeza. Limpia el lugar. A diferencia de la pelea entre Gray y el primer anciano, el daño causado cuando el líder de la tribu y Gray pelearon no fue ni siquiera el 20% de los daños causados durante la batalla anterior. Gray tenía la ventaja contra el primer anciano, de ahí la razón por la que pudo causar tanto daño. Sin embargo, el líder de la tribu era más fuerte que Gray, por lo que pudo manejar adecuadamente el daño causado en la pelea. Después de dar órdenes, el líder de la tribu voló de regreso a su cueva, que estaba a solo unos metros de donde se guardaba el tesoro. Podía sentir que algo andaba mal, pero no podía poner sus patas sobre ello. Pensándolo bien, lo único que podía hacerlo sentir tan inquieto era su tesoro. Aunque sabía que no había forma de que se lo hubieran llevado, aún así se sentía obligado a comprobarlo. Cuando el líder de la tribu llegó, los dos leopardos de las nieves encargados de vigilar la entrada todavía estaban allí. El líder de la tribu asintió con la cabeza antes de entrar, rugido. Un rugido estremecedor resonó desde la cueva, e incluso la montaña se estremeció. El líder de la tribu liberó un aura siniestra de su cuerpo junto con el rugido, estaba furioso. Salid y buscad al humano ahora mismo. Su voz resonó en toda la montaña. Todos podían sentir la intención asesina que emanaba de la voz del líder de la tribu. Los dos leopardos de las nieves que estaban afuera temblaron de miedo, la única razón por la que el líder de la tribu rugiría de esa manera y también enviaría gente significaba solo una cosa, el tesoro había sido robado. El dúo sintió que estaban a punto de morir, ya que no esperaban que el tesoro que habían estado protegiendo durante años fuera robado justo debajo de sus narices. Se apresuraron a entrar y, tal como sospechaban, el tesoro había desaparecido y el líder de la tribu, que estaba dispuesto a matar algo, era todo lo que estaba de pie en la cueva. ¿Por qué seguís aquí parados? Vayan tras el humano antes de que los mate. Gritó el líder de la tribu al dúo. No regresen a la tribu sin ninguna información sobre el humano. El líder de la tribu sabía que ninguno de ellos podía lidiar con Gray, y no planeaba que lo manejaran, todo lo que necesitaba era que le pasaran la información de dónde se encontraba Gray, y luego iría tras él por su cuenta. ¿Cómo? Al líder de la tribu le resultó imposible creer que los humanos pudieran tomar su tesoro mientras aún estaba vivo y que no se diera cuenta. Creó una especie de vínculo entre él y el tesoro, de modo que en el momento en que se lo arrebataran, lo sabría al instante, pero no percibió nada. Si no fuera por su sensación de inquietud, nunca se habría dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Por el momento, hay una buena posibilidad de alcanzar a Gray, ya que no ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Toda la tribu del leopardo de las nieves se activó y todos salieron corriendo de la montaña en busca de Gray. Y fuera de la montaña. En el momento en que Gray salió de la montaña, no sabía si el líder de la tribu notaría inmediatamente que su tesoro había desaparecido, pero no le importó, ya que voló lo más rápido que pudo. Ocultó su aura, e incluso la sangre de su cuerpo se había quemado. Después de todo, los leopardos de las nieves eran depredadores y podían usar el olor de la sangre en su cuerpo para rastrearlo. ¿Por qué tardaste tanto? Le preguntó a Boyd mientras escapaba del lugar. La cosa está conectada a algo, tuve que romper eso primero, respondió Boyd. Al escuchar las palabras de Boyd, Gray supo que lo más probable es que estuvieran relacionadas con el líder de la tribu. Unos segundos después de que se fuera, el rugido del líder de la tribu sacudió la montaña. Gray ya estaba a kilómetros de la montaña, por lo que no escuchó el rugido del líder de la tribu, pero sabía que los leopardos de las nieves lo buscarían durante el resto de sus días en este lugar desde que tomó su tesoro más importante. Su objetivo en ese momento era buscar un buen lugar para recuperarse, y después de casi una hora de búsqueda, finalmente encontró un lugar que sintió que era lo suficientemente seguro. Solo después de crear algunas formaciones para estar más seguro comenzó a recuperarse. Necesitaba asegurarse de curar sus huesos rotos lo antes posible. Incluso con sus defensas impactantes, todavía se rompió algunos huesos bajo los poderosos ataques del líder de la tribu. Mientras Gray se recuperaba, Boyd comenzó a absorber el tesoro que había robado. El líder de los conejos estaba a cargo de garantizar que estuvieran a salvo. Con la cantidad de conejos que tenía, no tuvo ningún problema en mantenerlos a salvo. Envió unos cientos de conejos para asegurarse de que cualquier señal de peligro a 1 o 2 kilómetros de distancia pudiera detectarse a tiempo. Y
El tiempo pasó volando y antes de que nadie se diera cuenta, ya había pasado una semana. Gray finalmente abrió los ojos para ver a Boyd todavía absorbiendo el tesoro mientras el líder conejo dormía a un lado, sin molestarse por nada de lo que sucedía a su alrededor. Me tomó más tiempo del esperado. Gray no pensó se necesitarían más de 5 días para curar sus huesos rotos, pero el ataque del leopardo de las nieves dejó una fuerza oculta en su cuerpo. Echó un vistazo a Boyd y vio el orbe que tenía una figura felina flotando en su interior, no pudo evitar preguntarse qué tan fuerte sería Boyd después de que terminara de absorber esto. ¿Por qué el líder de la tribu no lo utilizó para sí mismo? Gray todavía no entendía la lógica detrás de dejar atrás semejante tesoro cuando podrían haberlo absorbido y volverse aún más fuertes. Los días fueron pasando y en poco tiempo ya había pasado una semana. Mientras Boyd absorbía la esencia del orbe, Gray estaba completamente curado y había empezado a salir a ver si había algo de valor en el lugar donde Boyd estaba entrenando. Incluso se había enterado de que los leopardos de las nieves lo estaban persiguiendo desde que dejó el lugar, no podía creer que esos tipos no dejaran el asunto ahí. Son persistentes, eso hay que reconocerlo, pensó mientras atrapaba al segundo leopardo de las nieves en un día. Fue encontrado por uno antes, y no queriendo problemas después de interrogarlo, lo mantuvo a su lado por el momento, al menos de esa manera no podría regresar y exponerlo. ¿Quién hubiera pensado que otro vendría hacia él solo después de unas horas? Parece que su desaparición es la razón por la que vinieron hasta aquí. Enviarán a otro aquí. Parece que es hora de que empiece a exponerme a ellos. Gray no quería que molestaran a Boyd ya que todavía estaba en medio de lo que fuera que estaba haciendo, por lo que quería alejarlos de este lugar. No lo pensó demasiado, se teletransportó a un lugar a cientos de kilómetros de distancia y atacó a uno de los leopardos de las nieves por su cuenta. Se aseguró de que estuviera vivo y que pudiera regresar con el líder de la tribu e informarle. Obviamente el líder de la tribu lo persigue, así que ¿qué daño hay en jugar un poco al escondite? Pasaron unos días más de esta manera. Para ser honesto, Gray estaba aburrido, y como los leopardos de las nieves querían mantenerlo entretenido hasta que Boyd absorbiera por completo su tesoro, entonces no le importó. Además, durante todo el proceso de las escondidas, encontró algunas cosas que tal vez no le fueran de utilidad, pero podría llevárselas a la familia Littleton y tal vez les fueran de utilidad. No había nada de valor para él en este lugar, nada que quisiera que fuera preciso, no pudo evitar preguntarse por qué era tan difícil para él entrar cuando la mayoría de los tesoros aquí son comunes en muchos reinos secretos. Y están tras de mí. Esta vez el líder está definitivamente con ellos. Si me atrapa, no será fácil volver a escapar. Gray notó que el líder de la tribu de los leopardos de las nieves se acercaba a él. Una cosa era luchar solo contra el líder de la tribu, pero si tuviera que luchar no solo contra él sino también contra otros leopardos de las nieves, aunque disfruta pelear con múltiples oponentes, tal vez no tendría la ventaja en esta pelea. El líder de la tribu de los leopardos de las nieves es muy difícil de tratar, y sin su orbe de fusión, al menos uno con 5 elementos, no está seguro de poder causar ningún daño grave. La última vez que pelearon, hasta cierto punto, se podría decir que el líder de la tribu lo subestimó, de ahí la razón por la que pudo tomarlo por sorpresa. También lo engañó algunas veces, así que también está eso. El líder de la tribu no volvería a caer en el mismo truco, por lo que necesitaba evitarlo a toda costa. Y la familia Littleton. La madre de Gray y los demás todavía estaban perplejos sobre lo que estaba sucediendo dentro del portal. Intentaron enviar a alguien y, para su sorpresa, en el momento en que alguien más quiso entrar, el portal se separó y volvió a su estado anterior de 3 portales diferentes. Toda la familia estaba perpleja en cuanto a la razón por la cual el portal tendría tal reacción cuando Gray quiso usarlo, pero para otros volvió a ser como antes. No solo eso, sino que la persona que entró no informó haber visto nada fuera de lo normal. Esta persona fue transportada al mismo lugar al que había sido enviada la primera vez, y fue casi de la misma manera, sin cambios, excepto por más señales de batalla, lo cual era normal en este lugar ya que había bestias mágicas alojadas y ocasionalmente peleaban entre sí. ¿Qué está pasando ahí dentro? Al abuelo de Gray todavía le resultaba difícil explicar la situación, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca lo hubiera creído. Incluso los ancianos a los que llamó, si no fuera por el hecho de que vieron que los 3 portales eran uno solo, tampoco lo hubieran creído. ¿Podría haber algo en el niño que resonara con algo más allí? Sugirió un anciano. Cuando los demás oyeron esto, pensaron que era posible que fuera cierto.
Dado que Grey había estado en varios reinos secretos, existía la posibilidad de que hubiera conseguido un tesoro relacionado con los dioses que crearon este reino secreto y que los dioses hubieran dejado una herencia allí o algo así. Al menos, esta teoría parecía muy creíble. Solo podemos esperar a que salga. Espero que esté bien ahí dentro. Y... mierda. 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 Grey maldijo mientras volaba por el cielo a una velocidad vertiginosa, detrás de él, un gran grupo de leopardos de las nieves, y el que lideraba a los leopardos de las nieves rebosaba de intenciones asesinas. Era el líder de la tribu, y después de encontrar a Grey hace unos minutos, Grey lo engañó y luego lanzó un ataque furtivo y se fue, solo quería que Grey los llevara al tesoro ya que podía sentir que estaba siendo absorbido incluso mientras estaba con Grey. No tardó mucho en darse cuenta de que otra persona lo estaba absorbiendo, y era la misma persona que le arrebató el tesoro mientras Grey lo mantenía ocupado. Grey se dio cuenta de que el líder de la tribu lo quería muerto y él todavía quería seguir con vida. No había forma de que permitiera que lo atraparan. Mientras corría, ocasionalmente enviaba orbes de fusión que, aunque no eran demasiado poderosos ya que solo era uno de 4 colores, también eran muy efectivos ya que detenían a los leopardos de las nieves, aunque momentáneamente, esa breve pausa es suficiente para que Grey se distanciara de ellos. La persecución del gato y el ratón continuó, y si había algo en lo que Grey era bueno, era en escapar de sus perseguidores. Había dominado el arte de escapar, había pasado mucho tiempo desde que se había visto atrapado en una situación así, pero todavía era muy bueno en eso. Estos leopardos persiguieron y persiguieron, e incluso con su velocidad, no pudieron alcanzarlo solo por sus molestas tácticas. Grey era un elementalista muy rápido, que también tiene el elemento espacial, por lo que colocó trampas, y aunque estas trampas ralentizaban a los leopardos de las nieves, él desaparecía, literalmente. Se teletransportaba a otro lugar a unos pocos kilómetros de donde estaba, es decir, en la dirección opuesta. Una vez que los leopardos de las nieves se dan cuenta de esto, tienen que dar la vuelta, lo cual es molesto. Incluso los leopardos de las nieves, los más débiles en las primeras etapas del 8º rango, estaban encontrando un poco difícil seguir el ritmo, pero el líder de la tribu prometió recompensas que habían querido durante mucho tiempo, y esa era entrenar bajo el tesoro. El líder de la tribu casi se volvió loco solo por perseguir a Grey. Era increíble que un humano que estaba en una etapa de cultivo más baja pudiera burlarlos de esta manera y también superarlos, aunque con trucos, no podía negar el hecho de que Grey era rápido, demasiado rápido para su etapa de cultivo. Sin que ellos lo supieran, Grey estaba usando la ayuda de sus elementos de relámpago, viento e incluso luz para asegurarse de estar fuera de sus garras. Esta fue la única razón por la que no habían podido alcanzarlo hasta ahora, era demasiado rápido para ellos, excepto el líder de la tribu, y luego entran los trucos. Te mataré, te destrozaré, rugió mientras perseguía a Grey una vez más, obligado a darse la vuelta. No pasaron más de 30 segundos antes de que cerraran la brecha con Grey, pero, una vez más, utilizó el mismo truco. El líder de la tribu estaba al borde de volverse loco. No podía creer que existiera alguien tan insidioso que haría de su vida un infierno. No quería perseguir a Grey, pero no quería renunciar al tesoro. La razón por la que son como son se debe al tesoro. Una vez que desaparezca, su fuerza general disminuirá. Grey se estaba quedando sin aliento ya que había estado haciendo esto por un tiempo, hizo una pausa y gritó. Hagamos un trato. Los leopardos de las nieves lo rodearon, pero él no entró en pánico, miró al líder de la tribu con una mirada seria, hagamos un trato. ¿Crees que estás en condiciones de hacer eso? Preguntó el leopardo de las nieves con un gruñido bajo. Técnicamente, sí. Técnicamente, sí. La respuesta de Grey enfureció aún más al líder de la tribu. No podía creer que existiera un humano que no supiera cómo actuar. El humano estaba rodeado, no tenía forma de escapar, pero seguía hablando con confianza. Humano, devuelve lo que robaste y dejaré tu cadáver intacto, dijo el líder de la tribu mientras intentaba controlar su ira. ¿Qué tesoro? Preguntó Grey con expresión confusa. No te hagas el tonto conmigo, humano, tomaste el tesoro cuando viniste a mi tribu. El líder de la tribu estaba empezando a perder los estribos. ¿Qué tesoro? Estuve contigo todo el tiempo que estuve allí. ¿Me viste tomar algún tesoro? Preguntó Grey, todavía con expresión confusa. Los ojos del líder de la tribu se crisparon cuando escuchó las palabras de Grey. Para ser honesto, de hecho no vio a Grey tomar ningún tesoro, pero la única persona que llegó a su tribu fue Grey, por lo que es natural que él sea el único a quien se pueda culpar.
Trabajaste con alguien más para robar el tesoro. Entrégalo, no lo logré otra vez, gruñó el líder de la tribu. Realmente no sé de qué estás hablando, dijo Gray, hizo una pausa y preguntó. ¿Es como un orbe y tiene un pequeño gato dentro? Los ojos del líder de la tribu se abrieron mientras asentía. Sí, sí, eso es. ¿Dónde lo viste? No he visto nada parecido en mi vida, respondió Gray. La respuesta de Gray casi hizo que el líder de la tribu explotara de exasperación. Gray le describió perfectamente el tesoro, pero él estaba diciendo que nunca había visto un tesoro así en su vida, ni siquiera un recién nacido puede ser engañado por esas palabras. ¿Por quién me tomas? Rugió el líder de la tribu. Estaba en su límite y Gray no le estaba dando muchas opciones. Te mataré, te despellejaré vivo, inmunda bestia. Rugió el líder de la tribu y atacó. Fue muy rápido y, en menos de un segundo, ya estaba frente a Gray, arremolinándolo con sus garras. Gray sonrió y sus ojos se encontraron con los del líder de la tribu, lo siguiente fue que su figura cambió de la de un humano a la de un leopardo de las nieves. El líder de la tribu no pudo detenerse y su garra golpeó a la nueva figura presente allí, un leopardo de las nieves en las primeras etapas del 8º rango. Por lo que Gray pudo ver, no había pasado mucho tiempo desde que este cruzó al 8º rango. Un ataque del líder de la tribu que ha perdido el control no es algo que este leopardo de las nieves pueda soportar. Se estrelló contra el suelo, herido. El líder de la tribu se quedó paralizado en el mismo lugar, no podía comprender lo que acababa de pasar. No solo él, todos los leopardos de las nieves que rodeaban a Gray se quedaron estupefactos. No entendían cómo Gray se había convertido en un leopardo de las nieves, no solo en uno, sino en uno que les resultaba tan familiar a todos. Podrían jurar que habían pasado años con el leopardo de las nieves que el líder de la tribu acababa de atacar. No me dijiste que querías matar a tus compañeros de tribu. La voz de Gray llegó desde la distancia, se podía encontrar en ella un ligero tono de burla. Los leopardos de las nieves se dieron vuelta y vieron a Gray de pie, ileso, incluso después de haber sido supuestamente atacado por el líder de la tribu. Uno de ellos miró el lugar donde estaba Gray y luego se dio la vuelta. Fue entonces cuando lo golpeó y Gray cambió de lugar con el leopardo de las nieves. El líder de la tribu sintió que su cuerpo temblaba por la sorpresa. ¿Puedes cambiar de lugar con otros? Técnicamente, sí. Las palabras de Gray le recordaron al líder de la tribu cómo respondió a una de las preguntas que le hicieron cuando lo rodearon. El líder de la tribu no hizo ningún movimiento más, miró a Gray, sin saber qué hacer. Con la aparición de la nueva habilidad de Gray, sabía que no había forma de que pudieran luchar contra alguien así. Lo más probable es que lastimara gravemente a todos los que lo rodeaban antes de que pudiera tocar la camisa de Gray. Gray miró al líder de la tribu que no hacía ningún movimiento, no pudo evitar sonreír, sabía por qué no podía moverse, y mirando a los otros leopardos de las nieves alrededor, tenía una sonrisa malvada. ¿Por qué estás desanimado? ¿Sabes si no puedo volver a usar el movimiento? Quiero decir, gasta mucha esencia. Gray sonrió mientras miraba al líder de la tribu con una sonrisa juguetona. El líder de la tribu quería hacer un movimiento, pero al ver a los demás a su alrededor y a los que fueron a ver al leopardo herido, se detuvo. Humano, ese tesoro es muy importante para nosotros. Devuélvelo y dejaré pasar el asunto, le dijo a Gray. Gray lo miró y preguntó, ¿me viste tomar algo? Su pregunta enfureció a todos los leopardos de las nieves presentes mientras rugían, con excepción del herido. El leopardo de las nieves con el que luchó cuando entró por primera vez a la tribu, atacó por ira. Gray sonrió, y justo cuando el ataque estaba a punto de aterrizar, su figura se igualó a la del ya herido Snow Leopard. Auge. El leopardo de las nieves no pudo detenerse a tiempo y su ataque alcanzó al herido leopardo de las nieves. ¿Están planeando matar a uno de los suyos? Preguntó Gray con desdén, miró a los otros leopardos de las nieves y dijo, ¿ven cómo los tratan? El líder de la tribu, así como el leopardo de las nieves que luchó con él antes que él, sintieron que estaban a punto de explotar de ira. Estaba claro que Gray no quería involucrarlos en una pelea, pero contra múltiples oponentes, él era superior. No podían atacarlo debido al miedo de atacar a los que estaban con ellos. ¿Cómo podía ser tan difícil lidiar con una sola persona? Humano, ese tesoro es valioso para nosotros, por favor devuélvelo. El líder de la tribu se calmó y suplicó. No es que no quiera dártelo, no sé lo que es, respondió Gray. ¿Qué quieres decir con que no sabes lo que es? Preguntó enojado el leopard Gray con el que había luchado antes. ¿Estás hablando de un orbe con la figura de un gato dentro, correcto? Preguntó Gray.
El líder de la tribu y los otros leopardos de las nieves asintieron. Como dije, nunca había visto ese orbe en mi vida, agregó Grey después de que asintieron. Él describió lo que estaban buscando, pero luego les dijo que nunca había visto esa cosa en su vida. Para ser honesto, aprendió a jugar con la gente gracias a Klaus, y como estaba aburrido, quería ver cómo reaccionarían estos leopardos de las nieves y, para ser honesto, quedó bastante impresionado. La mayoría de los humanos habrían intentado todos los medios posibles para matarlo ya que estaba jugando con ellos. Pero debido a la seguridad de los demás, los leopardos de las nieves no pudieron hacerle nada. Grey estudió a los leopardos de las nieves y meneó la cabeza. Son mejores que la mayoría de los humanos, pensó para sí mismo. Había estado en situaciones similares con humanos y siempre querían asegurarse de matarlo a toda costa, por lo que sabía que a la mayoría de los humanos en esas situaciones no les importaría el bienestar de algunas personas sin importancia. Dado que tengo en alta estima a los de vuestra especie, dejaré de cambiar de lugar con los demás, les dijo Grey. Sin embargo, añadió algo más antes de que pudieran atacar, eso sí me crees. Su espeluznante sonrisa al final de su declaración congeló a los Snow Leopards en sus lugares, ninguno de ellos se atrevió a hacer un movimiento. Las dos veces que Grey fue atacado, cambió de posición con una sola figura, el mismo Snow Leopard. El ataque del líder de la tribu lo hirió, al igual que el otro ataque. Dado su estado actual, cualquier otro ataque y seguramente morirá. Las palabras de Grey son vagas, hay una buena posibilidad de que cambie de lugar cuando lo ataquen. Y en el momento en que cambie de lugar con ese leopardo, significa que morirá, y puramente bajo sus ataques. Se podría culpar a Grey, pero ellos saben que él nunca atacó a nadie. Grey los vio y supo que sus palabras y acciones los habían afectado significativamente, una sonrisa apareció en su rostro cuando dijo, ¿por qué no me dejan ir? No es como si quisieran atacarme. Los leopardos de las nieves lo miraron, pero no dijeron nada, no podían atacarlo. Atacarlo podría poner en serio peligro al leopardo de las nieves, que ya estaba herido. Al menos todavía podían curarlo por el momento, pero cualquier otro ataque lo pondría en peligro. Una figura se encontraba en el cielo, frente a 5 personas, 3 de ellas con alas en la espalda. No eran como los humanos, ya que emitían un aura poderosa pero relajante. Rey demonio, regresa al inframundo. El mundo humano no es lugar para ti, dijo uno de los hombres alados. HMPH. La figura a la que se dirigió el rey demonio resopló con frialdad. Tenía un rostro diabólicamente atractivo y su cuerpo era rojo sangre. Con una altura de más de 6 pies, sus músculos bien formados se contraían como si estuvieran esperando explotar con un poder aterrador. 2 cuernos cortos y oscuros estaban en su cabeza y su largo cabello rojo le caía sobre la espalda. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta de llamas negras, dejando la parte superior del cuerpo al descubierto. Se mantuvo firme ante estas 5 personas, sin dar señales de retroceder. Vuelve a ese pozo del que viniste también. Quieres echarme del mundo humano, pero crees que deberías poder quedarte. El rey demonio se burló, patético. Incluso si tu señor regresa, no está calificado para obligarme a irme. El hombre alado que habló antes tenía una expresión molesta, quería replicar, pero no pudo. Esto se debió a que su señor fue la primera persona que el rey demonio expulsó del mundo humano. Al ver su expresión fría, el rey demonio se rió. Sal de aquí antes de que te mate. Puedes intentarlo. El hombre alado se enfureció, pero no atacó. De los 3 hombres alados, uno llevaba una corona, y estaba claro que su estatus no era bajo. ¿Por qué tienes que ser tan brutal? Esta es la razón por la que te persiguieron hasta el inframundo. No hables mierda conmigo. Volveré tarde o temprano, dile al viejo que mantenga mi asiento caliente. El rey demonio atacó mientras hablaba. Llamas negras se dispararon hacia el grupo de hombres alados. El hombre alado que llevaba una corona frunció el ceño ligeramente y unió fuerzas con los otros 2 para bloquear el ataque. El ataque los obligó a retroceder, pero lograron detenerlo. Las otras 2 personas, que no se habían movido durante todo este tiempo, abrieron la boca y comenzaron a hablar en un idioma extraño. Al verlos, el rey demonio se molestó y les cortó con la mano. Su mano se convirtió en una garra gigante que atacó al dúo. Al mismo tiempo, la mano se convirtió en una gran garra, la pareja terminó de murmurar lo que estaban diciendo y una luz brillante apareció frente a ellos. Una extensa matriz con múltiples líneas que se cruzaban apareció y disparó corrientes de flechas doradas hacia la gran garra. La garra atravesó las flechas y el conjunto que tenían frente a ellos se hizo añicos como si fuera vidrio.
La garra no se detuvo después de romper el conjunto, continuó y golpeó al dúo, que no pudo escapar a tiempo. La garra envió a la pareja a estrellarse contra el suelo, la sangre llenó el aire mientras sus cuerpos volaban. Cuando el dúo tocó el suelo, los tres hombres alados regresaron. El que tenía una corona miró al rey demonio con una expresión desagradable. El rey demonio era demasiado fuerte. El rey demonio se rió con arrogancia. Jaja. ¿Te sientes desesperado? Esto es solo el comienzo, una vez que termine con la raza humana, ustedes son los siguientes. De los cuerpos de las dos personas que la garra hizo caer al suelo brotó una luz y sus heridas comenzaron a sanar a una velocidad visible para el ojo humano. En poco tiempo, volvieron a su estado original. Gracias, señor Ezkel, por su gracia. Se inclinaron ante el hombre alado coronado. El hombre alado coronado les asintió, pero su expresión seguía siendo grave. No creía que el rey demonio fuera tan poderoso. Durante la primera batalla, el rey demonio tendió una emboscada al señor y pudo enviarlo de regreso a su reino. Dado que el rey demonio tuvo que decidirse a usar tácticas tan deshonestas, sintió que estaba cerca del nivel del rey demonio. Solo después del comienzo de la batalla se dio cuenta de que estaba muy equivocado. El rey demonio ya había matado a 2 humanos y estaban clasificados en la cima de la fuerza de la raza humana. Los ojos de Ezkel cambiaron y miró a los 2 hombres alados que estaban a su lado. Tendremos que invocar al señor de regreso. ¿Nos dará siquiera esa oportunidad? Preguntó uno de los hombres alados. Ezkel miró a su alrededor y su mirada se posó en los 2 humanos que habían regresado hacia ellos. Lo detendremos mientras el señor Ezkel convoca al señor de regreso. El dúo apretó los dientes. Sabían que luchar contra el rey demonio solo no era diferente a desear la muerte, pero no podían hacer nada al respecto. Ezkel y los otros 2 eran los únicos que podían invocar al señor de regreso. Sin el señor, el rey demonio prácticamente no tenía rival. Ezkel asintió, no veía nada malo en lo que el dúo quería hacer. Si dejaban de luchar, entonces la destrucción de la raza humana sería inminente. El trío comenzó a recitar conjuros mientras una luz brotaba de sus cuerpos y se dirigía hacia el cielo. Comenzaron a trabajar de inmediato. Demorarse solo traería problemas. Cuando el rey demonio los vio actuar, se puso alerta. No escuchó su conversación debido a que Ezkel había colocado una barrera. Sin embargo, al verlos actuar, supo lo que querían hacer. Estaba a punto de atacar cuando los 2 humanos le bloquearon el paso, con ambas manos entrelazadas, dijeron sus cánticos a todo pulmón y apareció una formación considerablemente más grande que la que usaron la primera vez. Además, sus cuerpos se secaron visiblemente. Quítense del camino, hormigas. El rey demonio se puso furioso al ver a las personas que bloqueaban su camino. Una corriente de llamas negras se disparó hacia el dúo. ¡Agua bendita! La pareja gritó simultáneamente, y la matriz en el cielo envió una corriente de agua, tratando de bloquear las llamas enviadas por el rey demonio. El fuego y el agua chocaron, provocando que se elevara vapor. Los rostros del dúo se pusieron pálidos mientras intentaban bloquear el fuego. Al ver que su llama no se abrió paso, el rey demonio resopló antes de expandir su cuerpo. Creció más de 10 metros y lanzó un puñetazo al conjunto. La matriz que había bloqueado la llama se hizo añicos por el golpe. El puño no se detuvo allí, continuó cayendo y golpeó el cuerpo del dúo. La sangre brotó de sus bocas cuando el puño destrozó sus huesos. Ezkel, al ver su situación, se vio obligado a enviar un rayo de luz desde su cuerpo mientras intentaba curarlos. Aunque sabía que no podrían detener al rey demonio, tenía que asegurarse de que al menos pudieran retrasarlo hasta que abrieran el pasaje. El rey demonio bloqueó el paso para que los de su reino pudieran salir pero no entrar. Si el trío sintiera el peligro de muerte, se irían de inmediato. Todavía creen que había alguna esperanza de derrotar al rey demonio. Los huesos destrozados del dúo sanaron en un abrir y cerrar de ojos, pero una vez más fueron aplastados. Esta vez, el dolor fue tan insoportable que el dúo gritó histéricamente. ¡Muere! El rey demonio estaba agitado. Podía ver que el pasaje ya había comenzado a abrirse. Dada la velocidad, podía decirse que se estaba abriendo de este lado y del otro lado. La curación de Ezkel no pudo seguir el ritmo de la destrucción de los cuerpos del dúo. Pronto se dio por vencido y el dúo cayó al suelo. Sus ojos ya estaban apáticos y, aunque todavía estaban apenas vivos, era evidente que su estado mental había quedado destrozado. Tuvieron que soportar el dolor de que sus huesos y su cuerpo fueran aplastados más de 100 veces en un segundo. El dolor incluso los dejó en estado de shock.
El rey demonio levantó la mano y con sus manos desnudas agarró el espacio que comenzaba a abrirse. No te permitiré que vuelvas a este lugar, dijo con crueldad reflejada en sus ojos. Ezkel y los demás no detuvieron sus cánticos. No había nada que el rey demonio pudiera hacer para detenerlos en ese momento. Si se atrevía a soltar el portal, este se agrandaría, lo que permitiría al señor ingresar al mundo humano. Asura, ¿por qué tienes que ser tan terco? Una voz etérea vino del otro lado del portal. Hago lo que quiero. Piérdete. Dijo fríamente el rey demonio Asura, cerrando el portal a la fuerza. Un suspiro vino del otro lado del portal, y con el suspiro vino un poder dominante que brotó del portal, obligando al rey demonio Asura a soltar el portal. No seré más descuidado. Detén tu ataque y regresa al inframundo. La voz del otro lado ordenó. Mi tipo de manifestación